Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Recibe la unción de Cristo. Y alaba a Dios, Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. alaba a Dios. Ahora quiero que levanten sus manos ahí donde están, unidos, con unción y con Dani Berrío. Vamos a alabarlo. No importa por lo que estés pasando, no importa por la prueba, por la angustia, el dolor que estés atravesando ahora mismo. Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios, hay que alabarlo en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay. Tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Unidos con Edwin y Fero, vamos a alabar a Dios ahora. Se metió Dios.
oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, Señor. Por la mañana pienso en ti, Señor. A mediodía pienso en ti, Señor. Y por la noche pienso en ti, Señor. Mis alabanzas son de ti, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me das el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin. Muy buenos días, es para mí una total y absoluta bendición estar con ustedes impartiendo la palabra que es tan necesaria continuamente en nuestras vidas, porque es lo más importante. Lo único necesario en nuestras vidas es la presencia plena del Señor a través de la luz de su Santo Espíritu, a través de su misma presencia, y sobre todo cada día pidiendo que nos abra el entendimiento para poder entender las Escrituras, que es lo único que a nosotros nos da la revelación continua en la presencia de lo que el Padre quiere, a través de su Santo Espíritu revelar todos los acontecimientos y cómo los enfocamos siempre en el poder de su palabra. Los bendigo grandemente, es para mí una bendición absoluta y total estar con ustedes y poder compartir la palabra por este medio virtualmente. No estamos físicamente, hemos extrañado demasiado los tiempos de congregación físicamente, pero pues nos toca hacerlos virtualmente, mientras el Señor lo permita, tengamos este tiempo, este espacio
y podamos continuar en el camino del Señor, que es la realidad única y verdadera. No hay otra salida, no hay otro camino, sino el camino que es el Señor. Entonces, bendiciones en esta mañana y oremos para comenzar el día, para comenzar esta predicación maravillosa, el cual nos va a hablar a cada uno de nosotros y nos va a llevar más a ese arrepentimiento del cual está demandando más en este tiempo el Señor en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar realmente, Señor, bajo tu presencia, bajo tu poder, bajo la acción plena de tu Santo Espíritu, que es lo único necesario, Señor, en este tiempo y en todos los tiempos, como tú lo dices en tu palabra, de buscar solo tu rostro, Señor, y poderte decir, como decía el salmista, Padre, una cosa he demandado y es estar en tu presencia, es estar en los atrios de tu casa, Señor, ahora y eternamente y para siempre. Eso es lo único que tenemos que desear plenamente en nuestro corazón, más cuando los finales de los tiempos se están acercando, Padre, y que lo único que necesitamos es que tu guianza, Espíritu Divino, Espíritu Santo, Espíritu del Padre, que es el único que nos acompaña, el que nos da las cosas, Señor, nos enseña lo porvenir y nos hace recordar lo que nos has enseñado, como dices en tu palabra. Tú eres verdaderamente nuestra fuerza, eres nuestro poder, es la autoridad, es la enseñanza plena, como tu palabra lo declara. No necesitamos otro maestro más que el maestro que eres tú, Divino Espíritu Santo. Por eso la unción del Santo está dentro de nosotros y es tu presencia. Haz que hoy esta palabra nuevamente nos toque el corazón, nos quebrante de una manera, Señor, que vivamos humillados delante de tu presencia y poder reconocer los tiempos y las señales de los tiempos que tú nos estás dando y estás ampliando nuevamente, Señor, el tiempo de tus misericordias para que podamos tener no solamente nosotros como iglesia y como hijos tuyos, sino el universo entero, Padre. Esperar verdaderamente lo que tú has querido hacer, pero reconocer que tú lo has permitido para el bien de los que te amamos. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra, por la presencia plena de tu Santo Espíritu, quien es el invitado especial, para que esta palabra penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos, discierna las intenciones, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón con el cual estamos esta mañana aquí, Señor, deseando que tu palabra, Señor, nos lleve a la santidad, porque tu palabra es la única que santifica, y por eso, Señor, cada vez hazla real en nuestro corazón, como ese fuego encendido, como esa llama poderosa que hace de nosotros verdaderos testigos de tu poder, que es lo único que nos ha transformado y nos ha llevado a una conversión plena y verdadera. Gracias, Padre, en esta mañana bendigo tu pueblo, Señor, bendigo la obra preciosa que aún por medio, Señor, de este medio virtual, seguimos, Señor, en tu presencia, seguimos anhelándote, seguimos nuevamente, Señor, que algún día nos podamos nuevamente físicamente a congregar como pueblo tuyo, pero mientras sea este tiempo bajo tu presencia, bajo tu poder, bendita sea la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder santo y precioso de tu Santísimo Espíritu. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Vamos a ver en esta mañana ese tema tan importante que nos está dando el Señor y que nos lo vino revelando, yo creo que desde el año pasado empezó a darnos esa presencia tan grande reveladora de su palabra para llevarnos hoy, comenzando el 2020, verdaderamente al tiempo que Él sabía que necesitábamos tener un arrepentimiento verdadero y genuino. Por eso hemos estado viendo la doctrina del arrepentimiento. Vamos a entrar ya hoy al quinto tema, y el quinto tema es que dentro de esa doctrina del arrepentimiento hay un tema que a veces nosotros ignoramos, que a veces como que pasamos por alto, pero que está tan escrito y verdadero en la palabra, que se llama el pecado de omisión. Y ese a veces lo desconocemos, o si lo desconocemos, lo hemos tenido como inadvertido, y como que omitimos las cosas, omitimos las situaciones, pero no nos damos cuenta que todo aquel que puede hacer algo y no lo hace le es contado por pecado. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros hemos hecho? Verdaderamente que hoy, a través de esta palabra preciosa, el Señor tiene que llevarnos por la revelación de su Espíritu, por esa esencia verdadera que Él es el que revela lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, para sacarlo a la luz y poder arrepentirnos de cosas
que seguramente primero por ignorancia, segundo por rebelión, y hoy vamos a ver ese pecado de omisión. Entonces vamos a verlo hoy en la palabra. La palabra de hoy se llama el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, pero el tema es el pecado de omisión. Y es bíblico, es la palabra poderosa y maravillosa que nos está verdaderamente llevando el Señor a niveles más altos a través del arrepentimiento, al nivel poderoso de arrepentirnos verdaderamente de corazón, porque cuánto tiempo hemos tenido, cuánto tiempo hemos estado verdaderamente, y el Señor queriendo que nosotros tengamos un arrepentimiento verdadero, para que haya una conversión verdadera y para que haya el fruto verdaderamente del arrepentimiento, que dice que nosotros debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces hoy vamos a ver en su preciosa palabra que nos ha puesto en esta cuarentena, no solo a toda la humanidad, sino a nosotros también como pueblo. Nos lo ha permitido también como iglesia para poder hoy reconocer lo que nos dijo al comienzo. Nos empezó hablando de todo el espíritu de religiosidad, porque de eso estamos nosotros llenos, para después llevarnos al arrepentimiento, a saber que cada espíritu de eso hemos tenido que delante de la presencia reconocerlo e ir desocupándonos en la medida en que nosotros nos vamos metiendo en el Señor y el Señor va adentrándose en el misterio mismo que Él tiene dentro de nosotros. Entonces, hoy vamos a reconocer lo que nos dijo al comienzo, solo arrepentimiento. Y verdad que este tema yo lo tenía también como inadvertido, hasta que el Señor viene y lo revela y nos va a mostrar cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer algo, siendo conscientes que hay que hacerlo y lo hemos pasado por alto. Eso se llama pecado de omisión. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, imagínate nosotros todo aquello que pudimos haberlo hecho y que lo hemos pasado como tranquila y dulcemente, y viene el Señor a decirnos que eso nos es contado por pecado. Tú no puedes seguir, acuérdate que el tema de este año, tú no puedes seguir igual. Y mira por qué sabía el Señor que no podíamos seguir igual. Porque en la medida en que nosotros nos arrepentimos, definitivamente nuestra vida tiene que tener un giro total y ver el fruto del Espíritu. Porque si por algo nos conocen a nosotros los hijos de Dios es por el fruto de su Santo Espíritu, en todo lo que nosotros hacemos, digamos, todo lo que nosotros en nuestra vida real se da. Entonces, tú no puedes seguir igual, y tal vez lo tomamos como una palabra más, pero no sabíamos que nos dijo que tampoco nosotros también era el tiempo del arrepentimiento. Y yo creo que no solamente mi vida, que me ha tocado ahorita este tiempo, extrañarlos demasiado. No es igual estar aquí predicando virtualmente, sino estar en esa presencia en medio de ustedes, con los abrazos, con los saludos, con las risas, con la manera también tan jocosa en el mismo templo de la predicación. Aquí no se puede, aquí es verdaderamente, le toca a uno ceñirse a lo que el mismo trabajo de grabación nos toca. Sin embargo, pues aprovechemos el tiempo y podamos ver que nosotros ya no podemos seguir. Primero, pecando por ignorancia. Ese sí ya, y la pastora, verdad que la felicité por la acción plena del Espíritu de Dios en semejante valiosa predicación que dio el miércoles. Te cuento que si con esa predicación, que ella hizo un recuento, o el Espíritu de Dios a través de ella, hizo un recuento tan maravilloso de lo que es verdaderamente un arrepentimiento, y como ella lo decía, no sabemos si nos vamos a volver a congregar, no sabemos los tiempos que nos esperan, cuántos anhelamos lo que por tanto tiempo perdimos, cuánto lo estamos anhelando ahorita, y poderle decir al Señor hoy también, Señor, cuántas veces pude congregarme y no lo hice. ¿Cuántas veces pude, Señor, estar estudiando, estar compartiendo, estar inmiscuyéndome en cosas importantes de la iglesia y no lo hice? Y mira el tiempo que nos llegó. Todo esto es para meditarlo, todo esto es para decirle verdad, Señor, gracias porque aún tengo la oportunidad de estar escuchando tu voz, así sea virtualmente. Gracias, Señor, porque aún tu iglesia continúa, porque aunque estemos ahorita en cuarentena, Señor, nada detiene tu palabra y nada detiene tu ministerio de la palabra, así como decía el apóstol Pablo cuando estaba preso. Yo estoy con cadenas, pero la palabra de Dios nunca será encadenada. A nosotros nos toca decir lo mismo ahora, estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios y los ríos del Espíritu continúan verdaderamente hasta que el Señor lo permita.
Entonces ya no pecamos por ignorancia, porque bastante palabra hemos recibido, pero bastante es bastante. Entonces no podemos ya por ignorancia, porque ustedes muy bien lo saben que él lo dijo, y la pastora lo recalcó nuevamente el miércoles, en Hechos 17:30. Yo los perdono a ustedes mientras ignoren, pero ya cuando ustedes conocen, como nos pasa a nosotros, los que creemos, ¿verdad?, que estamos en Cristo, los que nos ha dado palabra de revelación, podemos decir que solamente el Señor nos dice, solamente hoy les mando a ustedes que se arrepientan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso, no hay nada más que hacer en este tiempo. No hay nada más, porque eso es lo que quiere el Señor. Entonces, verdaderamente ese es el pecado, a veces por ignorancia. La rebelión, que ella lo explicó muy bien, es cuando nosotros realmente reconocemos las fallas, los pecados, las mañas, los costumbres, los hábitos, y lo más grave es que lo seguimos haciendo. Aún el Señor mostrándonos el Señor. Y por eso se llama el pecado de rebelión. Y dice la palabra del Señor que el pecado de la rebelión es peor que la misma brujería. Y eso está en el primer libro de Samuel 15:23, para que ustedes lo repasen. En el Salmo 51, 3 y 4, acuérdate lo que decía David, que fue cuando nos explicaron muy bien el pecado de rebelión. El pecado de rebelión, el capítulo 51 de Isaías, es el más especial para poder decir lo que dice el versículo 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso se llama pecado de rebelión. Y él reconocía que su pecado siempre está delante de uno. Y verdad que cuando uno tiene esa rebelión, uno está pecando directamente contra el Señor, porque ya nos ha enseñado la palabra, porque ya no somos ignorantes. Entonces, Dios permita que a través de lo que estamos hablando en este tiempo tan maravilloso, que verdad lo anhelamos de una manera sorprendente, que el Señor llegue y toque nuestras vidas de una manera en que ya ni ignorancia ni rebelión. ¿Por qué no ignorancia? Porque el Señor lo dijo el Señor que lo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces uno ya tiene que ser libre de la ignorancia y libre de la rebelión, porque la misma palabra lo va llevando a unas acciones de arrepentimiento. Entonces, el verdadero arrepentimiento que trae una conversión, y la conversión que trae un verdadero fruto. Esos son los verdaderos creyentes. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, sus hijos. Entonces ahora vamos a ver que después del pecado de la ignorancia, del pecado de la rebelión, tenemos el pecado de omisión. Y créeme que a mí eso sí me impactó demasiado, porque uno debe pedirle al Espíritu de Dios, ustedes que son orantes, ustedes que son personas que han aprovechado este tiempo, donde nos ha tocado estar encerrados, aún compartiendo con familia, aún estando en las situaciones críticas de estar encerrados, que para muchos ha sido un estrés demasiado grande, pero precisamente a eso lo lleva a uno el Señor, a poderse despojar aún de las cosas que nos perturban la paz y la quietud y el reposo delante de Él. Entonces, este pecado de omisión son aquellos pecados que cometemos sabiendo que podemos hacer algo y no lo hacemos. Imagínate, ese es el pecado de omisión. Y yo no creí que el Señor me siguiera hablando del pecado, ignorancia, rebelión, y ahora le dio al Señor por hablarnos de omisión. Y créeme que a uno le toca ir a la silla, a la presencia del Señor, y que el Espíritu de Dios le traiga tantas cosas que uno, pudiéndolas hacer, no las hizo. Y segundo, que pudiendo hacer cosas que al Señor le agradan, dejamos de hacerlas por pereza, por negligencia o porque conociendo no se nos dio la gana hacerlo. Y eso aún le es contado por pecado. Entonces, es hacer aquello que podemos hacer algo y no lo hacemos. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Imagínate, eso se llama pecado de omisión. Está en el capítulo 4 de Santiago 4:17. Y es tan importante poder saber esa palabra para que nosotros hoy nos adentremos verdaderamente en lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos en nuestras vidas. ¿Verdad, hermanos preciosos, que en este tiempo, yo creo que el que no está aprovechando este tiempo, el que se le ha pasado en todo menos buscando del Señor, el tiempo se le va a alargar más? Te lo aseguro que el tiempo se te va a alargar más. Porque cuando Dios encierra a su pueblo no es por nada más, sino porque busquemos en ese mismo desierto, aunque estemos en la casa, en las comodidades, pero es un desierto para la vida de uno,
porque nos cortan lo que continuamente o comúnmente o rutinariamente estábamos haciendo. Entonces es como cortarle a uno los mismos espacios en los que uno se sentía libre. Y aunque estemos dentro en la cuarentena siendo libres, pero nos sentimos a veces también como acorralados por muchas cosas. Ahí es donde el Señor quiere obrar. Entonces el apóstol Santiago, ¿qué dice? En capítulo 4, 17 de Santiago, para que ustedes vean que es la misma palabra es la que corrobora todo lo que a nosotros nos toca hacer. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es contado por pecado. Entonces, nosotros sabemos, y aquí yo apuntaba algo muy importante, cuando el mismo apóstol Santiago dice en el capítulo 1 y el versículo 22, es el mismo apóstol, mire lo que dice: ustedes no solamente sean oidores, sino pongan en práctica la palabra. Eso hemos cometido nosotros de pecado de omisión. Hoy me lo decía grandemente y maravilloso el Señor. Me decía Santiago 1:22, pecado de omisión. ¿Cuántas veces les he hablado? ¿Cuántas veces se les ha predicado la palabra? ¿Cuántos han puesto la palabra no solamente escuchándola, sino haciéndola, practicándola? O sea que todos nosotros, verdaderamente, si no hacemos lo que la palabra dice, nos lo han contado por pecado, pecado de omisión. Entonces, ¿qué es omisión? Es abstenerse de hacer algo. Imagínate, abstenerse de hacer algo, sabiendo que lo puede hacer y no lo hace. Entonces, es el pecado. Puedo pecar mintiendo, como también puedo pecar sabiendo la verdad y no la digo. Y no la aplico. Lo sé, pero no lo digo para no meterme en problemas. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esa frase? Y hemos dejado de hacer muchas cosas, aún con mucho amor, llamar la atención, o aún con muchas cosas que uno sabe, se ha abstenido de decirlas, aún perjudicando a esa persona porque a lo mejor ni se da cuenta que ella lo sabe o no lo sabe y no hay nadie quien le diga. Entonces, así como mentir es pecado, también saber la verdad y no decirla es pecado. Y muchas personas que dicen, ay, no, yo no digo nada de eso para no meterme en problemas. Una cosa, hermanos, es el chisme y otra cosa ver. Y uno puede en un momento dado decirle a una persona, oye, no sigas así, oye tal cosa. Y no lo ha hecho, si es que para no meterse en problemas. Y eso te lo han contado por pecado de omisión. Delicado. Las cosas en el Señor son delicadas. Cuando uno llega a contemplar esto, que Él mismo lo revela y Él mismo lo explica, yo créeme que me la he pasado preguntándole al Señor todo lo que antepasado yo haya hecho o no haya hecho y que ni siquiera soy consciente de eso, para pedirle perdón al Señor. De eso la importancia de la silla, y que sé que en este tiempo la mayoría le ha tocado practicarla, y si no la practica, mira, te van a alargar el tiempo, te lo aseguro. Entonces, vamos a ver cuál es el pecado de omisión, y lo vamos a ver en el Deuteronomio 22, del 1 al 4. Mira esa importancia, y quién iba a saber eso tan importante. Deuteronomio 22 del 1 al 4, mire lo que dice la palabra, y yo puse ahí un ejemplo como celular, por decirte algo. Dice la palabra del Señor: si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no lo negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. O sea, en esa época, hoy lo remontamos a la de ahora aquí, si usted ve que ese buey es de su hermano, usted no tiene por qué cogerlo. Déjelo ahí hasta que su hermano seguramente viene a recogerlo. Como quien dice, entre comillas, no se lo vaya a robar, no lo vaya a coger porque eso no es suyo. Hay un dicho o un adagio muy importante o muy bonito en los chinos. Cuando encuentran algo, dice, eso debe ser de alguien, no es suyo, no lo coja. ¿Cuántas cosas nosotros no las hemos llevado a la práctica? Y hoy el Señor nos está haciendo pecado de omisión. ¿Y sabe qué es lo más grave en la vida de uno? Cuando uno cree que está bien, cuando uno cree que ya ni pecado, ni maldad, ni iniquidades, no, que todo anda sobre ruedas, por eso nos encerraron, porque ahorita vino una reprensión para la humanidad entera que se apartó de Dios, y para nosotros que como hijos de Dios y como cristianos hemos perdido mucho el tiempo en la iglesia, demasiado lo hemos perdido el tiempo, ¿sabes por qué? Porque ninguna palabra de las que nos dio nos pusimos a estudiarla, a escudriñarla y a ponerla por práctica. Por eso dice el apóstol, si usted la escuchó, si usted verdaderamente la escucha pero no la practica, de nada le sirve, no se engañe usted mismo. Entonces, versículo 2 del Deuteronomio 22:2, y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieras, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano busque y se lo devolverás. ¿Sí ve lo importante? ¿Sí ve lo importante?
Si su hermano ve que el buey se le perdió, pero usted lo encontró, téngalo ahí mientras su hermano llega a recuperarlo. Usted no tiene por qué quedarse con eso. Eso se llama pecado de omisión. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y si tú lo hallares, no podrás negarle tu ayuda. Y si vieres al asno de tu hermano, o a su buey caído en el camino, no te apartarás de él, y le ayudarás a levantarlo. Imagínate lo importante que es el Señor. En este momento se refiere a su hermano, a su asno, o a todo lo que ellos tenían. Hoy nosotros nos referimos a nosotros mismos, a las cosas que muchas veces... Yo ponía aquí un celular. Si tú te encontraste un celular, si no lo reclaman, listo, al fin y al cabo pues no lo reclaman, pero si ahí están los datos de la persona, o aún si la persona llama, tú tienes que devolverlo. Tú tienes, así sea de no alta gama o de alta gama, porque eso se lo van a llevar a cobrar como pecado de omisión. Entonces todo lo que a uno no le pertenece, uno lo puede tener mientras hay la posibilidad que lo reclamen, y tú tienes ahí las cosas hasta que le correspondan o le corresponden a su dueño. Muchas cosas nosotros hemos cometido de pecado de omisión, y yo entre comillas diría que tanta omisión, eso se llama ser uno ladrón y robarse lo que no le corresponde. Entonces, ese es el pecado de omisión, y lo vemos hoy en la intención. A través de este pasaje tan importante, nos damos cuenta que la intención que el Padre siempre ha tenido con nosotros, sus hijos, con su pueblo, es que tengamos actitudes correctas, porque eso es lo que el Señor quiere, nuestro Padre, de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué lo lleva a uno a eso? El continuo arrepentimiento, aún de estos pecados que uno ha cometido. Entonces, el que se encuentra algo y no lo devuelve, te lo van a cobrar por pecado, porque eso es pecado de omisión. Tú lo tendrás, pero si la persona se le facilita, como dice aquí, aún tenlo ahí mientras lo recuperan, porque eso no te corresponde. Vamos a ver un pasaje maravilloso en Lucas 10:32, que vemos ahí los pecados de omisión, en personas tan importantes, pero que omitieron tener misericordia. Y eso es lo que creo que a nosotros en muchas cosas nos ha pasado. Y lo vamos a ver tan palpable aquí en la palabra. Vamos a ver el capítulo de Lucas 10 y vamos a ver esto que he aquí un intérprete de la ley. O sea, ¿por qué el Señor nos pone este ejemplo? Porque el intérprete de la ley, pues imagínate, si interpretaba las Sagradas Escrituras, si se sabía la ley como buen judío, pero no la practicaba. Y por eso se lo contaban como pecado de omisión. Y él, por tentar al Señor y dándoselas de muy sabio y muy justificado, porque se sabía muy bien la ley, mira lo que le pregunta al Señor. Y aquí un intérprete de la ley, esto es Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Imagínate, para que tú te des cuenta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley como lees? Imagínate, ¿cómo así tú, verdaderamente un intérprete de la ley, y no sabes definitivamente el mandamiento aunque me estás preguntando? Y él se lo dijo al pie de la letra. O sea, lo sabía, pero no los practicaba. Entonces, aquel le respondió, dijo: amarás al Señor, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Como quien dice, se sabe la ley, pero no la practicas. Entonces, para que tú puedas tener vida, lo que tú sabes, practícalo. Por eso, hazlo y vivirás, que es la vida que se llama la vida eterna y la vida verdaderamente en el Señor, que es practicar lo que hemos aprendido. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Imagínate estas enseñanzas del Señor tan maravillosas, y lo puso aquí clarito para que veamos los pecados de omisión, cómo con tanta facilidad se pueden cometer. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Tal cual las situaciones que se viven hoy en día, tal cual, igualita la situación. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Escúchame bien, ¿qué era el sacerdote? Para que nos demos cuenta. ¿Qué era el sacerdote?
El sacerdote era alguien que ministraba en la casa de Dios. Era el que Dios usaba para llevar a la gente a Dios. O sea que conocía la palabra de Dios, era un hombre bueno, no estamos diciendo que no, era un hombre que practicaba o vivía no practicaba, no se sabía la ley, ministraba al Señor y llevaba al pueblo verdaderamente a la presencia de Dios. O si no, era un hombre bueno, era un hombre normal, entre comillas, o si no, no lo habrían dejado ministrar allí. Y él conocía la ley, y la ley decía que no podía tocar muerto para no contaminarse. Imagínate, o sea, estaba por encima de la misericordia de Dios y por encima de ver a alguien moribundo, pero prefería guardar la ley y actuar con misericordia. Y siendo un sacerdote, ¿cuántos de nosotros estamos en lo mismo? ¿Cuántos de nosotros seguramente nos sabemos un versículo o tal vez alguna parte de la palabra, pero cuánta palabra nos falta aplicarla y tener entrañas de misericordia con el que necesita? Y pasamos de largo. Porque primero está tal vez nuestra doctrina, nuestra religiosidad, nuestra manera en que creernos que estamos buenos, perfectos, maravillosos, pero muchas cosas las hemos dejado de hacer solo porque, como el dicho que muchos hablan, y es, eso me lo prohíbe la religión. Entre comillas es un dicho, pero realmente a veces es así. Entonces, era más importante la ley, los rituales, que la misericordia de Dios. ¿No nos pasa así nosotros? Muchas veces es más importante cumplir por la ley, cumplir porque nos toca, cumplir porque verdaderamente ya es necesario y porque me acostumbré a eso, pero nos falta entrañas de misericordia verdaderamente. Y por encima de cualquier ritual, por encima de cualquier religiosidad, por encima de cualquier dogma religioso que practiquemos, por encima de todo está la misericordia de Dios, porque eso nos lo van a contar siempre si no lo hemos hecho, porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Vale más el ser humano y la vida, hermanos, de un ritual. Vale más para el Señor, vale más un alma que un ritual. Vale más un alma y la misericordia de Dios, porque el Padre, una de las características, uno de los dones, uno de los atributos de Dios, nuestro Dios eterno y maravilloso, es la misericordia. Eso sí, cualquier cosa que no la hayamos hecho en misericordia, nos la van a contar a cada uno de nosotros. Entonces, rehusó hacer el bien, pudiéndolo hacer, y siendo un sacerdote, siendo alguien que ministraba en la presencia del Señor. ¿Cuántas oportunidades como ministros, como sacerdotes, como maestros, como todo lo que nosotros hemos aprendido, hemos dejado de ejecutarlo? Y eso, pudiendo hacerlo, el bien, no lo hemos hecho, no lo cuentan, no lo tienen en cuenta como pecado, de manera que de eso tenemos que arrepentirnos. Vemos ahora el levita. El levita también pasó y dice, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo también. Tranquilamente pasó de largo. ¿Quién era el levita? El levita era un ayudante, él llevaba la música, él estaba pendiente del templo y él pasó de largo. Seguro pensó, no, yo que me voy a demorar, yo tengo que ir a alistar todo lo de la alabanza, lo de la música, tengo que ir a organizar la iglesia, tengo que hacer todo. Y no, Señor, pasó de largo, yo tengo que cumplir con mi ministerio. Una cosa no contrarresta la otra, de una vez les digo. Porque después dicen, no, tengo que dejar todo tirado porque tengo que hacer esto. Una cosa no contrarresta la otra. Son las oportunidades que el Señor nos da para practicar siempre la misericordia. Porque realmente eso es lo que nosotros debemos tener siempre delante del Señor. Tengo que cumplir. ¿Qué es más importante? ¿Una persona que está en desgracia? ¿O un servidor que limpia las sillas? ¿O un maestro que nos sirve a ayudar, que no ha ayudado muchas veces cuando le ha tocado? Y nos sentimos los súper sacerdotes, los súper ministros, los súper creyendo que todo lo estamos haciendo bien. Celos de cumplir religiosamente y podemos llegar a tener pecado de omisión. Y eso yo creo que lo hemos cometido más de uno, hermano. Cuando pudiendo hacer el bien con algún hermano no lo hemos hecho. Rehusó hacer el bien. Y para el Señor, la misericordia, el Señor siempre quiere misericordia antes que sacrificios. Tal vez para muchas personas es más sacrificio ir a la iglesia. Es sacrificio tener que orar.
¿Es sacrificio tener que levantarse temprano a buscar la presencia de Dios? ¿Es sacrificio tener que ahora estar encerrado con su familia? ¿Es sacrificio todo lo que en este tiempo le está costando? Pero mire, el Señor antes que nada, no quiere sacrificios, sino quiere que nosotros tengamos misericordia. En Oseas 6:6 nosotros lo vemos, en la palabra del Señor. En Oseas 6:6 el Señor dice que quiere misericordia antes que sacrificios. Mira el versículo 6:6 de Oseas, dice la palabra del Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Te das cuenta? O sea, misericordia, entrañas de misericordia, más que cualquier sacrificio que hagamos, y más que los holocaustos que muchas veces le hacemos, creyendo como muy buenos sacerdotes, como muy buenos ministros, que son los que nos llamamos los ministros del Señor, o sea, los levitas. Entonces, y vamos a ver en Lucas 10:38 el samaritano. Imagínate esa bendición tan grande que a estos dos hombres, por muy levita, por muy ministro, por muy sacerdote, les tienen contado pecado de omisión, porque pudiendo haber ayudado a esta persona que estaba en desgracia, no lo hicieron. Entonces dice el Señor que llegó el samaritano, versículo 33, y dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Imagínate la diferencia. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que tengas que gastar de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Ahora le hace la pregunta al Señor: ¿quién era el samaritano? Imagínate, el samaritano fue movido a misericordia. ¿Quién es el samaritano? El samaritano tiene un rasgo característico del Padre, y es la misericordia. El samaritano era una persona despreciada entre el pueblo de los judíos. Era una persona que era despreciable, era mirado desde lejos y era mirado como muy poca cosa. Imagínate. No era bien visto por los sacerdotes ni por los levitas. O sea, los que eran tan importantes, nada que ver. Y acercándose usó la provisión, sus fuerzas, contó con toda su alma, invirtió en él su tiempo, utilizó 2 días de salario de él, de denarios, y dijo: cuídeme lo que yo pagaré todo cuando regrese. Imagínate nosotros, ¿cuántos de nosotros tenemos de sacerdote, de levita y ahora de samaritano? Todas esas cosas que nosotros, ¿verdad?, a veces creemos que por estar en tal posición hemos dejado de hacer muchas cosas, y eso al Señor no le agrada. Y nos toca pedir perdón por tantas situaciones. El versículo 36 dice aquí: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Imagínate. Y el 37, él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Entonces, versículo 37, el Señor le dijo, y usó su misericordia con él. Entonces el Señor le dijo: ve y haz lo mismo. Ve, porque tú conoces, pero si no haces, no vale de mucho. Eso es lo que le pasaba a estas personas. Conocían demasiado, pero no hacían nada. ¿No nos ha pasado a nosotros lo mismo? Cielo nuevo, ¿cuánta palabra nos han dado? ¿Cuánta palabra el Señor desde el año pasado nos empezó a preparar para este tiempo que estamos viviendo? Y no nos lo irán a contar como pecado de omisión. Cuando hemos pasado inadvertidas las prédicas, cuando hemos pasado inadvertido todo lo que aún en palabra profética, en consejería, en todo nos ha hablado el Señor. ¿Y cuántos hemos pasado por alto? ¿Cuántas cosas hemos pasado delante del Señor por alto? Y hoy le quiero decir con todo mi corazón, a los que muy poco se congregaron, a los que muy poco le dieron importancia a la obra del Señor, a los que muy poco, pero muy poco, se interesaron verdaderamente por crecer y madurar, tienen de ustedes un lugar tan maravilloso como es ese núcleo familiar que es Cielo Nuevo, para hoy el Señor mandarnos a cada uno a nuestra casa, para ponernos a practicar lo que por omisión dejamos de hacer.
Ojalá ustedes en este tiempo cojan las predicaciones y pónganse al día con el Señor, porque nos van a contar por pecado de omisión todo lo que pudimos hacer a tiempo y a destiempo y no lo hicimos. Y hoy sí les digo con todo mi corazón, ¿cuántos estamos anhelando la congregación? ¿Cuántos estamos anhelando un beso, un abrazo, como decía la pastora el miércoles? ¿Cuántos necesitamos estas predicaciones pero en vivo y en directo? No aquí virtualmente, que es directo, pero estamos solamente a través de una pantalla. Entonces yo sí les recomiendo con todo mi corazón, ve a la silla y mira tú como ministro, como sacerdote, como persona que se siente tan importante, cuánto pecado de omisión, y el Señor te lo va a revelar, que pudimos hacerlo y no lo hicimos. A mí lo que más me impresionaba de esta palabra, y me repetía mucho Santiago 1:22, cuánta enseñanza se les ha dado, cuánta predicación se les ha dado, cuántas clases, cuánta dirección verdaderamente de los pastores a los líderes y a los monitores, cuántos de ellos han impactado a su pueblo para que podamos llevar verdaderamente esa palabra a feliz término como el Señor quiere que lo hagamos. ¿Verdad que si el Señor nos colocó esta palabra de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo ha hecho, le es contado por pecado? Entonces siempre seremos todos los días reconociendo que somos pecadores, que aunque hemos tenido la oportunidad de una iglesia, la hemos tenido a poco. Hemos puesto a todas las cosas primero que el Señor. Todas las disculpas habidas y por haber, porque primero teníamos otras cosas que el Señor. Y mira hoy ¿qué nos tocó hoy en día? Pecados de omisión, de ir a pedirle perdón al Señor. Verdaderamente esto nos mueve a todos el piso. Entonces le dice el Señor, ve y haz lo mismo. Es lo que nos están diciendo hoy a nosotros. Es lo mismo que nos está diciendo. Porque tú sabes mucho pero no lo has practicado. Has escuchado mucha palabra pero no la vives. Nos han enseñado cuánta palabra el Señor nos ha podido dar, pero no la ponemos en práctica. Entonces nos hemos engañado nosotros mismos. Y eso se llama pecado de omisión. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Cuenta tú, desde que estás en el camino del Señor, cuántas veces no nos ha dado importancia el poder congregarnos. El poder, como decía la pastora el miércoles, cumplirle al Señor con nuestras diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos, tal cual como si estuviéramos congregados, que en este momento estamos en cuarentena, pero bueno, habrá un momento en que el Señor, todo ese pecado de omisión, hoy vengo a hacer restitución, Padre mío, de todo aquello que sabiendo no lo hice. Porque tenemos que cada vez que nosotros reconocemos un pecado, debemos hacer restitución por él. Para decirle, Señor, aquí entendí, enmiendo mi error, Señor, pero aquí vengo, Padre, a ser agradecido o agradecida contigo porque puedo hacer restitución de lo que hoy me estás enseñando y yo me estoy arrepintiendo. Entonces, en Mateo 2:24, 7, porque tú conoces, pero si no haces, no vale de mucho. Por eso le dijo al escriba, ve y haz lo mismo, porque tú sabes mucho la ley, pero no la has practicado. Tal cual nos están diciendo a nosotros este día tan maravilloso. Y hoy vamos a ver en Mateo 7:24, que ese es el más grave de todos, que esto es lo que sucede con muchos, que nosotros muchas veces, hermanos, hemos hecho las cosas sin consultar con el Señor. Hemos hecho muchísimas cosas y tú tienes que preguntarle al Señor porque estás viviendo en circunstancias que tal vez ni siquiera tú las esperabas. ¿Sabes por qué? Porque tú no consultaste con el Señor. Mateo 7 lo quiero leer porque me fascina. Esta me la daba muy clara el Señor. Me dijo, ¿cuántas cosas han hecho sin contar conmigo? Por eso les es contado como pecado de omisión. Y aquí lo compara con dos personas, una sabia, una persona que cuenta con Dios, una persona que practica la palabra, una persona que sabe llevar a feliz término lo que el Señor nos viene enseñando. Entonces ya vimos el pecado de omisión, cómo lo practicó el sacerdote, cómo lo practicó el levita y quién fue el que verdaderamente tuvo misericordia, que fue el samaritano. El que menos se imaginaba uno fue el que el Señor miró verdaderamente en misericordia. Entonces vamos a ver en Mateo 7:24 y les explico ya con esto lo que el Señor me decía y verdaderamente en eso yo creo que hemos fallado todos. Cuando uno pasa por circunstancias muy tenaces, es porque muchas veces las cosas que ha hecho no se las ha consultado al Señor, sino creyó hacerlas en su propia opinión, en su propio concepto, en su propia prudencia. Por eso el Señor dice que no nos fiemos de nosotros, sino simplemente y grandemente de Él. Entonces,
los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye, escúchame bien, cuando uno comete pecado de omisión, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, imagínate, y las hace, o sea, todo lo que el Señor nos enseña, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, o sea, el fundamento, o sea, lo que yo escucho, lo practico. Y por eso el Señor dice, te voy a comparar a personas que definitivamente están conmigo, me creen, plantan, edifican, construyen sobre la roca que soy yo, porque cada vez que escuchan algo vienen y lo practican. Entonces, dice, edificó la casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, llegó el COVID-19 y no cayó porque estaba sobre la roca. Es lo que estamos viviendo ahora. Viene todo lo que pueda venir en este tiempo, te lo digo. Vienen todo lo que va a haber, crisis económica, crisis política, crisis de naciones, crisis de familia, todo lo que trae un cambio trascendental cuando el Señor ha permitido esto, para que hoy verdaderamente sepamos cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra, la hemos puesto en práctica, y por eso el Señor nos compara con personas como este hombre que edificó su casa sobre la roca, y vino el COVID-19, vino la tormenta, vino todo, pero él permaneció quieto y permaneció firme, porque él sabe en la palabra que ha sido edificado, él sabe en la palabra que ha sido levantado, él sabe en la palabra con el cual él puede confiar, y por eso se llama la roca Cristo, que es inconmovible cuando nosotros estamos plantados verdaderamente sobre esa roca. Entonces, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escúchame, pecado de omisión. Y yo creo que hoy nos está hablando demasiado grande el Señor para poderle decir, Señor, yo he edificado sobre la arena, definitivamente, Padre, y he cometido pecado de omisión, porque cuando escuché la palabra no la puse en práctica y no fui verdaderamente al fundamento que eres tú, Señor, y los profetas, porque es el fundamento de la iglesia. Entonces, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿No ha pasado eso a más de una persona, a más de una situación? Y por eso dice, y descendió la lluvia, descendieron los ríos, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó en gran ruina. Ahora sí, pregúntate la ruina que tú tienes en tu crecimiento espiritual. Ahora sí, pregúntate en tu ruina económica, familiar, emocional, en todo lo que estás viviendo. Aún en este tiempo de cuarentena, donde nos están probando la fe, donde nos están probando absolutamente, ¿verdad?, el cimiento en que hemos sido levantados. Y si lo hemos tenido como poca cosa. Y dice el Señor, y descendió, dice, y cayó en gran ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, o sea, que predicaban y no aplicaban. Entonces, muchos que conocen la palabra y no la hacen, los comparó a este hombre imprudente, insensato, que edificó su casa, su familia, su vida y todo sobre la arena. Es la insensatez, es aquel que conoce la palabra y no la practica, no la hace. Y vinieron vientos, vinieron huracanes, se tumbó todo, aún en este tiempo en que estamos, y grande fue su ruina. Y esto es lo que sucede con muchos verdaderamente cuando hacemos pecado de omisión. Y de eso hay que pedirle perdón al Señor. Fíjate nomás en este tiempo cómo está tu situación emocional, física, económica, en todo lo que el Señor nos está probando a todos el corazón. Conocemos, pero no llevamos a terreno a terreno verdaderamente de los hechos, ¿verdad? No llevamos a practicar lo que nos han enseñado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. El pecado endurece. El pecado corta la comunicación con Dios. Oye y no lo hace. Eso es el pecado de omisión, porque eso corta hasta la comunión con el Señor. Dice el pecado, ¿verdad?, que enceguece, pierde comunión con Dios. Por eso vemos gente en las iglesias que lleva 15 años, 8 años, 12 años, etc. Y nos preguntamos, ¿esa gente
verdaderamente cuánto hace que viene a la iglesia. Se puede preguntar uno y también lo puede preguntar las personas. Y le pregunta a uno a esa persona cuánto hace que está verdaderamente en la iglesia, y dice, uy, lleva años, esa es de las fundadoras o fundadores de la iglesia. ¿Y sabe qué? Pero no parece que Dios haya hecho algo en su corazón, porque qué carácter tan terrible y tan asqueroso, pueden decir muchas personas. Porque no saluda, voltea la cara, se cree ella misma o él mismo sus propias mentiras, y ese verdaderamente es un conocimiento sin hechos, sin práctica. Ha escuchado la palabra, pero nada que ver. Sabiendo y no lo hace, se le cuenta como pecado. Yo sería capaz de darle a mi enemigo ayuda cuando cuando está en desgracia. Es algo que nos va a probar también el cristianismo y el corazón misericordioso que el Señor quiere, definitivamente. Hoy podemos sopesar en nuestra vida sobre qué estamos plantados. Si hemos puesto la palabra en práctica, estamos plantados sobre la roca. Mire, y ahorita puede venir lo que venga, porque lo que viene son acontecimientos verdaderamente funestos, son acontecimientos graves, más graves de los que uno se imagina. Pero ahí es donde nosotros estamos plantados en la roca y firmes en las enseñanzas que Él nos ha dado, y la fe en este momento está siendo probada. Entonces, vemos que si nosotros vemos a alguien en nuestro cristianismo tan maravilloso, si no hemos hecho pecado de omisión de muchas cosas, pregúntale al Señor, pregúntale que su Santo Espíritu te revele cuántas cosas tú has pasado por alto, pudiéndolas hacer, pudiéndolas ejecutar, pudiendo hacerlo, y no lo has hecho. Y después tan fácilmente dicen mentiras. Qué bonito eso cuando el Señor nos habla de esta manera. Vemos en Lucas 16, 19, el rico y Lázaro, con este punto. Entonces ya vimos el pecado de omisión en el sacerdote, en el levita, el samaritano fue el único que actuó. Vemos los que escuchan la palabra y edifican sobre la arena. Viene lo que está viniendo, viene todo, y se acabó porque no han edificado sobre la. Y vemos ahora cuando muchas veces vemos las situaciones de poder ayudar a alguien y no lo hacemos, pudiéndolo hacer. Y vemos al rico Lázaro, al rico y a Lázaro. ¿Quién era ese rico? Ese rico, Lucas 16. Lucas 16, para que nosotros nos demos cuenta quién era ese rico. Lucas 16 ahora. Dice en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Dice, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros le venían y le lamían sus llagas. Esto es una comparación en que nosotros, teniendo los recursos, porque Dios nunca nos va a pedir de lo que no tenemos, nunca nos va a pedir de lo que no tenemos. Y cuando el Señor nos atraviesa una persona delante de nosotros en una o cualquier necesidad, está probando nuestro corazón, a ver si somos como este rico, que teniendo lo que tenemos y no somos capaces de tener actos de misericordia. Entonces dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades allí se encontraron. Entonces dice que los mejores vinos, las mejores fiestas, los mejores bacanales, cada vez tiraba la puerta por la ventana, y había un mendigo que era verdaderamente, que es un mendigo, es una persona que está carente de todo, de techo, de abrigo, de comida, de cobertura. Y hay gente que se parece, que puede saciarse su vida y sin importarle a los demás, aún los que tienes a tu lado, que son tus propios, el propio prójimo. Echado y tirado, lleno de llagas, quería comer así fuera de las migajas, y el rico podía darle. Dios nunca te va a pedir de lo que tú no tienes. Ahí es donde vemos este ejemplo del rico y de Lázaro. Cuando Él te atraviesa a alguien en el camino, es porque Él sabe que tú tienes para dar. No hizo absolutamente nada, teniendo el poder para hacerlo. ¿Y qué sucedió? Versículo 22. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, viendo voces, le dijo a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. ¿Y qué le dice el Señor? Usted tuvo muchos bienes en la tierra y usted no los participó con aquellos que yo le puse delante.
de ti. ¿No nos habrá pasado a nosotros lo mismo? Entonces, meditemos en esta palabra tan maravillosa y tan preciosa para que descubramos cuántos pecados de omisión hemos cometido. El mismo Espíritu de Dios te los va a mostrar, aún no de ahora, sino de muchas cosas que pudiéndolas hacer no las hemos hecho, y también cuando hemos cogido cosas que no nos pertenecen y aún pudiéndolas devolver, tampoco lo hemos hecho. Entonces, espero que esta predicación sea verdaderamente una bendición. Aquí me decía el Señor algo, también el rico cree que nunca se va a morir, y por eso es que no practican absolutamente nada de lo que nos va pidiendo, pudiendo hacer el bien y no lo hacemos. En Proverbios 3:27 es una palabra maravillosa, con esto termino, para que nos demos cuenta que siempre, siempre nosotros tenemos que estar haciendo el bien, siempre. Si no lo hacemos, hermanos, nos lo van a contar verdaderamente por pecado. Si es de que no nos creamos muy santos, estamos verdaderamente tan llenos del Señor, pero mira todo lo que nos han hablado hoy. ¿Cuántos tenemos del sacerdote, del levita, del samaritano, del rico? 3:27, dice el Señor, no te niegues a hacer el bien, no te niegues a hacer el bien, porque siempre nos va a tocar hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Cuando tienes contigo que darle. Eso es importante, hermanos preciosos, que aprendamos verdaderamente todo lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Tenemos primero la importancia de dar a nuestra familia en sangre, nuestra familia en la fe, y después al necesitado, aún sin que sea cristiano, verdaderamente como es debido, porque nos van a poner esa oportunidad siempre para hacerlo. Ahora, no es que tengas que darle a todo el mundo, porque el mismo Espíritu de Dios te va a colocar a quién no. Eso son cosas del Señor, y Él mismo la dará a una persona que vive en el Espíritu, a una persona que no es religiosa, porque el religioso siempre quiere con obras tapar su conciencia, y eso al Señor no le sirve para nada. El Señor sabe verdaderamente cuando uno da de corazón, y cuando uno sabe verdaderamente amar de corazón. Entonces, en la familia de fe, al necesitado, aún no sea cristiano, a quien es debido. Ha habido tanto abuso en el dar, que se nos ha olvidado lo que el Señor nos manda por el daño que ha habido y que ha hecho la iglesia en el Evangelio. Pero hay una cosa que no te exime de la otra: el hecho de que hayan aprovechado el Evangelio para sacar plata, para abusar verdaderamente de la fe de las personas, no te exime, hermanos, que tú sigas dando, tú sigas sembrando, sigas verdaderamente bendiciendo la obra de Dios, porque la obra del Señor son nuestros hermanos en la fe. Entonces, eso es lo más importante de nuestros pecados de omisión. Espero que cada uno haya podido tomar esta palabra tan preciosa que se llama el tema, la doctrina del arrepentimiento, pecado que tal vez ignoramos muchos, pero que existe en la palabra, y que por lo tanto a cada uno nos van a pedir cuentas y nos lo van a tomar por pecado, cuando sabiendo hacer el bien y las cosas que al Señor le agrada y no las hacemos. Entonces los bendigo grandemente, espero que esta palabra nos toque y nos transforme una vez más, y sigamos en este tema tan maravilloso del tema del arrepentimiento, y nos toque, verdad, el corazón, como el Señor quiere verdaderamente, que crezcamos y maduremos en esos poderosos atributos que tiene el Padre, y que nos lo ha delegado a nosotros, sus hijos, por medio de su Santísimo Espíritu, a través de la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana tan especial, por este tema tan maravilloso, pero tan confrontante como todos los temas que tú nos das, Señor, que atraviesan nuestro corazón. Y de antemano hoy te pedimos, Señor, perdón, porque muchas cosas hemos podido hacerlas y no las hemos hecho por negligencia, por pereza, por orgullo, por vanidad, por engreimiento, por todo, o porque nos creemos muy santos, Señor. Perdónanos de corazón, perdónanos, Padre Santo, y regálanos cada vez más la presencia soberana de tu Santo Espíritu, para que nos lleve verdaderamente a tiempos de arrepentimiento y de conversión, para dar el fruto que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Bendito seas por hoy y por siempre. Amén y amén.